Antes de comenzar, me gustaría comentarles que el video dará mucha información. Asegúrate de pausar el video o de revisitar partes del video para que entiendas todo el material. Este video asume que el espectador entiende el principio de que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu y que ellos tienen vida porque tienen el Espíritu dentro de ellos. Y es bien claro que el que no tiene el Espíritu no pertenece a Dios. Con eso en mente, empecemos el video. ¿Cuáles leyes son vigentes para los cristianos de hoy en día? Es una pregunta muy común entre los cristianos. Y es que la Biblia ha sido escrita para ilustrar las vidas de aquellas personas que han guardado los mandamientos espirituales del Señor. Y de acuerdo a Salmo 111, versos 7 al 8, los mandamientos ellos fueron afirmados eternamente y son para siempre. Y en Romanos 7, verso 12, encontramos que los mandamientos son santos, justos y buenos. Y Abraham guardó esos mandamientos. Por eso, Señor, en Génesis capítulo 26, verso 5, lo declaró que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes del Señor. Aquí sería bueno hacer un paro y definir estos términos. Precepto o carga es una obligación específica para la persona. Un ejemplo es Números 18, verso 8, donde Aarón, a él y a sus descendientes se le es asignado el cuidado de las ofrendas. También leemos en Nehemías 10, verso 32, donde ellos hacen un precepto a sí mismo o un cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de Dios. En sumadas cuentas, estos preceptos son personales y no necesariamente generales. Ahora hablemos de una ley general, los mandamientos. Estos son para todos y aplican para la conducta de cada persona. Los mandamientos del amor de Dios son resumidos en dos mandamientos. El primero, amarás tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muchos erróneamente asumen que este amor es indefinido y que se limita a un sentimiento que inspira a la persona a hacer obras éticas y morales correctas basado en el entendimiento de la persona y no basado en la ley justa que el Señor nos ha enseñado a través de sus escrituras. Y de esta manera ellos establecen su propia justicia. Los primeros 4, los 10 mandamientos, describen cómo se le ama a Dios. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es la base de los últimos 6 de los 10 mandamientos. El que no los guarda no ama a su prójimo. Todos los mandamientos fueron ordenados y puestos vigentes desde el principio y no solamente desde la montaña de Sinaí, como muchos piensan. Pero continuamos con las definiciones. Estatutos. Estos son expresiones de quien da la ley y magnifican los mandamientos. Usualmente ordenan o prohíben que ciertas cosas se realicen y son para el bienestar de la población. Ejemplo, Éxodo 20, verso 3. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Este mandamiento es magnificado con los estatutos que ordenan guardar las fiestas anuales del Señor. El guardar estas fiestas aseguran que uno adora al Dios verdadero. Aquellos que obedecen estos estatutos tienen una conexión especial con el Creador. Otro ejemplo sería en Éxodo capítulo 22, versos 16 y 19, donde explican con un mejor detalle cómo guardar el séptimo mandamiento. Ahora, ley. Estas son instrucciones para vivir una vida de obediencia. Dependiendo del contexto, ellas pueden significar toda la ley o parte de la ley. Y bueno, la verdad es que muchos términos se utilizan para describir las instrucciones de Dios, pero usualmente son sumarizados bajo 3 categorías. Si leemos Levíticos 26:46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Eterno ha establecido. Como definí temprano, los estatutos son expresiones de la ley y magnifican los mandamientos. Ahora, las ordenanzas, que son juicios, son decisiones que se usan para resolver circunstancias o situaciones condicionales o futuras quejas
o contiendas con naturaleza similar. Se utilizan para hacer decisiones justas de acuerdo a la ley de Dios. También sirven para sentenciar o veredictos o para proteger los derechos legales de las personas. Ejemplos de juicios son Éxodo capítulo 21 o Deuteronomio capítulo 20 al 22. Miremos unos ejemplos en particular. Deuteronomio 28 versos 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Como ves, este juicio tiene bendiciones con tal de que algo se haga. Leamos otro ejemplo, Deuteronomio 28, verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Los jueces son los que utilizan los juicios para dar veredictos correctos. Si no lo has notado todavía, los mandamientos son personales, pero los juicios se utilizan para resolver situaciones públicas. Es muy importante entender que en el pacto de Sinaí habían leyes personales, o sea, mandamientos, y habían otras leyes para situaciones cívicas y nacionales. Si te quedaste dormido en el video, entonces lo repetiré. Sí, habían dos tipos de leyes. En Deuteronomio capítulo 5, la escritura es bien clara que después de que Dios pronunció sus 10 mandamientos, Él no añadió más nada. Y es que la escritura dice que Dios no añadió más nada. Pero la cosa es que el pacto se cierra en el capítulo 24. ¿Es que qué? ¿Hay una contradicción aquí? ¿Podemos ya botar la Biblia a la basura? Claro que no, eso sería muy absurdo. Miremos. Dios pronunció sus mandamientos con gran voz al pueblo y después los escribió en piedra y se los dio a Moisés. Después de ese gran evento, Moisés subió solo a la montaña a recibir el resto de la ley civil que el Señor le iba a dar. Analicemos esto. En Deuteronomio 33 dice que Moisés le ordenó la ley a Israel. Nehemías 9, versos 13 al 14. Dice que el Señor habló con ellos desde el cielo y que le dio juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos y les ordenó el día del descanso. Y que por la mano o a través de Moisés, el siervo le prescribió también mandamientos, estatutos y una ley. Y es que hay dos tipos de leyes. Leamos 2 de Reyes capítulo 21, verso 8. Con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Lo que hay que notar aquí es que unas cosas las ordenó directamente el Señor y otras las ordenó a través de Moisés. Ahora leamos dónde estaba escrita la ley de Moisés. Deuteronomio 31, versos 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras que están en el libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que acabaran el arca del pacto del Eterno, diciendo: tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora, en comparación con cómo fue escrita la ley del Señor, leamos Deuteronomio 9, verso 10. Y me dio el Eterno las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Eterno en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y de acuerdo a 2 Crónicas, capítulo 5, verso 10, las 2 tablas se guardaban dentro del arca.
Es cierto que en Deuteronomio 9, verso 17, Moisés rompió las primeras tablas. Pero en Deuteronomio capítulo 10, verso 4, nos damos de cuenta de que el Señor escribe en el segundo grupo de tablas de piedra conforme como las primeras escrituras, que eran los 10 mandamientos que Él les había dado desde el monte en el medio del juego en el día de la asamblea. En sumadas cuentas, las dos leyes fueron entregadas de maneras diferentes, una pronunciada por la voz del Señor, otras escritas por Moisés, unas escritas en un material bien permanente que es piedra y las otras en un libro que es un material que se desintegra con el tiempo. Las tablas de la ley del Señor iban adentro del arca y las de Moisés al lado del arca. Por eso es que Jesucristo en Mateo 9:35, Él predicaba las buenas nuevas del reino del Señor. Y este mismo Jesucristo en Mateo 19:16 al 19, nos dijo que debemos guardar los 10 mandamientos. Esto tiene mucho sentido porque de acuerdo a 1 de Juan capítulo 3 verso 4, la ley o los mandamientos del Señor definen lo que es el pecado. Es muy importante entender esto porque de acuerdo a Romanos 7:14, la ley es espiritual. Y, por ejemplo, los dos mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o el mandamiento de no matarás, existían antes de la montaña de Sinaí, al igual que el cuarto mandamiento. Leamos Génesis capítulo 2, verso 2. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Hombre, esto es muy claro. Los mandamientos del Señor fueron ordenados y hechos vigentes desde un principio. Eran válidos. ¿Qué fue lo que sucedió en la montaña Sinaí? Fue un pacto que se estableció con la condición de guardar 10 mandamientos. No fueron mandamientos que se inventaron, que se descubrieron, que se pusieron vigentes el día que estaban en la montaña. ¿Qué era el pacto? Bueno, leamos Jeremías 7:23, donde el Señor les decía que escucharan la voz y que por lo tanto Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y que si ellos andaban en su camino, entonces les iría bien. En Deuteronomio, todo el capítulo 28, encontramos todas las bendiciones y las maldiciones que vendrían a raíz de obedecer o no obedecer el pacto. Este no era un pacto para salvación, porque la salvación, de acuerdo a Gálatas 3:18, es por promesa. En Génesis capítulo 12, verso 3, encontramos que Dios prometió a través de Abraham bendecir todas las familias de la tierra. Y de acuerdo a Gálatas 3:17, ese pacto que Dios hizo con Abraham no fue invalidado por la ley. Hagamos un resumen de lo que hemos hablado. Durante los primeros 7 días de la creación, Dios creó el hombre, creó el día de descanso, descansando en él, y lo santificó. Y es obvio que en aquel entonces todos los mandamientos, incluyendo el de descanso, estaban activos. Y no fuera así, Salmo 111, versos 7 al 8, sería una mentira. Mucho después de la creación, el Señor hace un pacto con Abraham, donde le promete que a través de él todas las naciones del mundo serán bendecidas. 430 años después, el Señor hace un pacto con Israel y les da promesas nacionales, con la condición de que el pueblo obedeciera los mandamientos del Señor, los cuales Él los codificó en piedra, y este pacto era solo limitado para Israel. Ese pacto no estableció los mandamientos que son la ley buena, la ley espiritual del Señor. Además de esos mandamientos que cada israelita era responsable para obedecer, Dios también le dio a ese pueblo una ley civil. Uno de los 2 grandes mandamientos, que es amar al prójimo, siempre estaba en efecto, así que mandamientos secundarios como no matar, no robar, no mentir, no codiciar o no adulterar
siempre han estado en efecto, pero para mantener el video breve, no voy a utilizar escrituras para tratar de probar esto. Y haré lo mismo por el grande mandamiento que es amar a Dios sobre todo. No es difícil darse de cuenta que antes de Moisés, al Señor no quería ser adorado con imágenes y pedía a sus seguidores que solo lo buscaran a Él y a ningún otro Dios. Pero concerniente al día de descanso, mucha gente trata de argumentar que antes de Moisés ese mandamiento no era válido. Argumenté temprano que Dios bendijo el séptimo día de la semana en Génesis 2:3. Y sus seguidores lo guardaron, incluyendo Moisés. Pero en el cautiverio muchos olvidaron el mandamiento. Por eso ese mandamiento comienza con acuérdate del día de reposo para santificarlo. Léelo en tu Biblia, en Éxodo 20, verso 8. Curiosamente, antes de que el Señor hiciera pacto con el pueblo, el Señor en Éxodo 16, verso 28, le está reclamando al pueblo por qué no guarda sus mandamientos y sus leyes. Y si lees el contexto de los versos anteriores, era porque el pueblo estaba rompiendo o quebrantando el día de descanso. Para que les quede bien claro, lo repetiré. Este evento donde Dios está criticando al pueblo porque está rompiendo las leyes y sus mandamientos, sucede semanas antes del día del pacto. Si este mandamiento no estuviera vigente en esos días, entonces el Señor no lo hubiera criticado, porque si un mandamiento no existe, no es pecado quebrantarlo, y el Señor no va a reclamar por quebrantar un mandamiento que no existe. Hay un detalle que muchos desconocen del pacto de la montaña de Sinaí. Y es que cuando leemos Éxodos 20 al 24 nos damos de cuenta de que solo hay un solo sacrificio y es el sacrificio del Señor. Ese sacrificio es la Pascua, que fue instituido semanas antes del Sinaí. Pero ¿de dónde vienen las ceremonias carnales, los sacrificios y el sacerdocio levítico? Miremos Jeremías 7, versos 22 al 23 para encontrar la respuesta. Porque no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seréis a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande para que os vaya bien. El punto es que el Señor originalmente quería obediencia. Pero debido a la desobediencia, las leyes levíticas fueron impuestas. En Deuteronomio capítulo 9 nos damos de cuenta que Moisés subió a la montaña para recibir las piedras o las tablas del pacto y que estuvo allí 40 días y 40 noches. Al final de los 40 días, el Eterno le dijo a Moisés que se levantara y que fuera al pueblo, porque el pueblo se había corrompido y que se había apartado del camino que el Señor les había mandado. Y el desorden era tan grande que en verso 20 el Señor inclusive dice que él estaba molesto contra Aarón. Leamos un detalle importante de esta historia en Éxodo 32, comenzando en verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para venganza entre sus enemigos. Verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. En versos 27 y 28, estos levitas se les da la orden de llevar espada e ir por puerta en el campamento. Y mataran a aquellos que estuvieran practicando abominaciones sin importar si fueran hermanos, familia o amigos. El verso 29 nos informa que los levitas fueron consagrados al Eterno y que recibieron una bendición. Ahora miremos algunos detalles de Números capítulo 1, versos 49 al 53. En el verso 50 nos damos de cuenta que los levitas son puestos en el tabernáculo del testimonio y todas las cosas que le pertenecen a este. En el verso 53 nos damos de cuenta que los levitas deben campar alrededor del tabernáculo del testimonio. Ahora brinquemos a Números capítulo 3, verso 12. He aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Estos eventos suceden después de que el pacto fue sellado en Éxodo 24. Y en el verso 5 del mismo capítulo nos damos de cuenta que son
jóvenes de Israel y no levitas, los cuales hacen ofrendas de holocaustos para el Señor. Y hay que recordar que estas ofrendas eran voluntarias. Repetiré algunos de los últimos puntos más importantes. Todo el pueblo y Moisés suben a la montaña y ellos reciben o escuchan al Señor pronunciar los 10 mandamientos. Después el Señor ordena a Moisés con algunos de los líderes y algunos ancianos que suban, pero el Señor es bien claro que solo Moisés era el que se le iba a acercar a el Señor. Cuando Moisés regresa, él le pronuncia al pueblo los estatutos civiles y esos juicios que él aprendió en la montaña y el pueblo los acepta. Entonces Moisés los escribe y jóvenes de todas las tribus de Israel, noten que aún no son los levitas, ellos hacen un sacrificio y con esta sangre se cierra el pacto. Afuera de este sacrificio, todos los otros sacrificios históricamente eran sacrificios voluntarios. Pero cuando Moisés sube a la montaña por 40 días a recibir las piedras del pacto, el pueblo se echa a la corrupción. Pero cuando Moisés regresa al pueblo, los levitas son el instrumento que el Señor utiliza para destruir a aquellos que están practicando abominaciones. Debido a ese sello por el Señor bendice a los levitas y en Éxodo 28 hace que Aarón y los hijos sean encargados para ser sacerdotes de todas las cosas concernientes al tabernáculo. Y es que el Señor no ordenó los sacrificios de animales al principio. Y por eso es que ellos no fueron reemplazados por ningún símbolo en el Nuevo Testamento. Solamente el sacrificio del Señor, que es la Pascua, fue reemplazado por un símbolo en el Nuevo Testamento que son pan sin levadura y vino. Por lo tanto, los cristianos están obligados a guardar la fiesta de la Pascua, porque esta fue incluida en el pacto de la montaña de Sinaí. Es importante notar que los rituales temporales que eran hechos por los sacerdotes levíticos eran recordatorios de pecado, pero ellos no definían pecado. Las leyes que definen el pecado, esas son las que un cristiano guarda. Aquí es importante notar que Dios es el único que tiene derecho de adicionar o alterar leyes, pero Él nunca alterará su ley espiritual. Y esta describe el carácter de Dios. Y de acuerdo a Malaquías 3:6, Él nunca cambia. En caso, Él no lo repitió en Hebreos 13, verso 8. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El principio de hacer sacrificios voluntarios existía antes de Moisés. Es más, bajo este principio, Jesucristo mismo se voluntarió para sacrificarse por los pecados del mundo. Bajo este mismo principio, Caín y Abel hacían sacrificios en Génesis capítulo 4, versos 3 y 4. Pero del periodo de Moisés a Jesucristo, la práctica de dar ofrendas fue reducida a un plano ritualístico y fue regulado en gran detalle. ¿Pero por qué? Porque los hijos de Israel en aquel entonces no tenían la promesa del Espíritu Santo. De acuerdo a Deuteronomio 29, verso 4, el Señor no le había dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. Por lo tanto, ellos realizaban rituales de lavados, de ofrendas de animales y otras prácticas físicas. Y estos eran prototipos hasta que llegara el momento de hacer la adoración correcta, que es en espíritu, de acuerdo a Juan 4:24. Tengamos bien claro que los sacrificios levíticos habían sido ordenados por siempre, pero en ninguna parte la gente es ordenada a cumplir sacrificios de sangre por siempre. Entendamos el significado de la palabra hebrea olam, que se traduce por siempre. Esta significa en continuación, con tal de que los factores que la justifiquen existan. Miremos 3 escrituras donde esta palabra es usada. Estos son Éxodos 21:6, Levíticos 25:46 y Deuteronomio 15, verso 17.
Todos estos tres hablan del concepto de que un hombre puede ser esclavo de su maestro por siempre. Como vemos, es muy obvio que esta continuación terminará cuando uno de los dos muera. Con esto en mente, miremos qué factores limitaban la duración de los sacrificios. Primero, que se necesitaban sacerdotes humanos. Y segundo, tenía que haber la necesidad de sacrificios. Y tercero, la existencia de un templo o tabernáculo. En otras palabras, con tal de que hubiera necesidad de hacer sacrificios, esta tarea tendría que haberse o realizarse por los hijos de Levi y no podía transferírsela a nadie más. Ni siquiera Jesucristo podría hacerlo. Leamos Hebreos 8:4. Así que, si estuviera sobre la tierra, hablando de Jesucristo, ni siquiera sería sacerdote. Paremos un momento y resumamos las últimas ideas. El sacerdocio físico le pertenecía a Aarón y a sus descendientes, o sea, la tribu de Levi. Pero el sacerdocio espiritual le pertenece a Jesucristo, quien está ordenado bajo el orden de Melquisedec y no de Aarón. Y de acuerdo a Hebreos 5:1, el propósito de un sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese trabajo ya no es requerido porque de acuerdo a Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, refiriéndose a pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces es claro que los sacerdotes físicos ya no son más necesarios porque no hay necesidad de hacer sacrificio por pecado. Inclusive, por eso es que en el año 70 después de Cristo, el Señor permitió la destrucción del templo. Estos puntos son muy importantes y como en la era cristiana los cristianos tienen acceso al Espíritu Santo, entonces las ofrendas físicas y los varios lavados eran tipos en un pasado del Espíritu Santo. Esos ya no se necesitan. Por lo tanto, un cristiano no está obligado a realizarlos. Y es que después de la muerte de Jesucristo, las prácticas ritualísticas de la ley dejaron de ser necesarias de practicarse. Pero no podemos decir lo mismo de las leyes espirituales. Como dije antes, las leyes espirituales representan o describen el carácter de Dios. Y repito otra vez, Dios no puede cambiar de acuerdo a Malaquías 3:6. Miremos Hebreos capítulo 9, verso 1 y versos 9 y 10. Como vemos, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y estas eran símbolos para el tiempo presente, según la cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y la práctica de ese culto. Bueno, agárrense, porque aquí se pone bueno. La Escritura está a punto de definirnos cuáles eran esas prácticas que eran solo símbolos para el tiempo presente. Aquí va verso 10. Ya que consisten solo de comidas y de bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estas son las cosas que Hebreos capítulo 8, verso 13 dice que son viejas y que están a punto de desaparecer. Esto no tiene nada que ver con las leyes espirituales que el Señor le dio al pueblo en la montaña. Aquí es importante que yo haga una distinción de los 10 mandamientos. La Biblia nunca llama la ley de Moisés los 10 mandamientos. Esta idea viene a raíz de un malentendido de Lucas capítulo 2 versos 22 al 24. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Bueno, aquí estamos hablando de un ritual que está en la ley de Moisés. Continuemos en verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz se llamará santo al Señor. Mírenlo ahí dice, la ley del Señor, la ley de Moisés es la misma cosa. Al menos ese es el argumento que muchos hacen. Esta manera de ver las cosas es muy errónea, ya que, bueno, la ley de Moisés también es llamada la ley del Señor, porque al fin de cuentas toda la ley viene del Señor. Por eso Juan capítulo 1, verso 17,
afirma que la ley fue entregada por medio de Moisés. Pero la ley de Moisés, esta tenía estatutos civiles y juicios que Dios le había dado para comunicarle al pueblo. Y es lógico que la Biblia nunca llame la ley de Moisés los 10 mandamientos porque Dios mismo fue el que entregó los 10 mandamientos y él mismo los escribió. Y cuando Moisés entregó los estatutos y los juicios, la ley de Moisés no tenía sacrificios de recordatorio de pecado. Sabemos eso basado en lo que Jeremías mencionó en capítulo 7, verso 22 y que lo leímos temprano. Ahora regresemos a la ley de Moisés, la cual tenía muchas partes. Miremos. En Éxodos 21 al 24 encontramos algunas de esas leyes civiles y esos juicios que se dieron en la montaña. Como he dicho antes, después de que el pacto fue ratificado, se adicionaron leyes concernientes al sacrificio y el sacerdocio. Comenzando en Deuteronomio capítulo 12, verso 1 y los capítulos que siguen, nos damos de cuenta que más leyes son adicionadas y esto sucede cuando el pueblo está encampado en un lado de Jordán antes de cruzar a la tierra prometida. Podemos verificar esto leyendo capítulo 11, versos 10 y 11. Pero, ¿cuáles de estas leyes se aplican para un cristiano? Bueno, vamos a Malaquías capítulo 4. En verso 1 vemos un día que va a arder como un horno. Y en verso 3 dice que cuando el Señor actúe en ese día, vamos a poder pisotear los malvados. No hay que hacer un genio en escrituras para darnos de cuenta de que esto está hablando del día del Señor. Un vistazo corto a 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Sabemos que el día del Señor, cuando viene como un ladrón, los elementos serán destruidos por fuego. Entonces, si regresamos a Malaquías 4, me gustaría enfocarnos en verso 4, que es parte del mensaje para los días finales. Y dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Malaquías para nosotros? Que no podemos olvidar las leyes que fueron entregadas en la montaña. Y en esas leyes no incluían los estatutos de rituales materiales, como por ejemplo de sacrificios, de prender velas, o de prender inciensos o hacer lavamientos. Pero sí incluían guardar los dos grandes mandamientos, que son amar a Dios y amar al prójimo. Y muchos dicen que esto es Nuevo Testamento. Los que dicen eso desconocen la ley. Primero miremos Levíticos 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora miremos Deuteronomio 6, verso 6. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los que piensan que esto es incompatible con la ley de Moisés no han leído 2 de Reyes capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué cree que son la ley de Moisés? Porque las leyes civiles de Moisés, ellas amplifican los 10 mandamientos y nos revelan cómo guardar los 10 principios básicos y cómo aplicarlos. Pero bueno, basado en mi argumento, muchos se preguntan, entonces, ¿por qué solamente 4 puntos de la ley de Moisés son especificados en Actos capítulo 15, verso 20? Y la respuesta es muy sencilla, porque lo que estaba en contienda no era la ley que se le había dado a Moisés en Sinaí. Eso sería absurdo e imposible. Lo que estaba en contienda era parte de la ley de Moisés que se refería a las costumbres. Y es que Pablo lo que enseñaba era que no guardaran las costumbres de la ley de Moisés. Aunque pongo el texto en pantalla, léelo en tu propia Biblia en Actos 21:21. Miremos. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Y léanlo aquí, diciéndoles que no circuncisen a sus hijos ni observen las costumbres. Si lees el resto del capítulo te das de cuenta de que todo esto sucede en Jerusalén. Podemos concluir que los cristianos o judíos creyentes que estaban allí, ellos guardaban las costumbres de los judíos para tener armonía con el resto de los judíos. Y es que la comunidad judía es demasiado celosa de sus
tradiciones. Pero a los cristianos verdaderos en esa área también se les informó que Pablo enseñaba que los judíos que estaban viviendo en comunidades gentiles no tenían que guardar ni las costumbres de Moisés ni la circuncisión. Mas, sin embargo, estos creyentes quieren probarle a todo el pueblo que las mentiras que se han dicho de Pablo son falsas y que él sí guarda la ley de Dios. Esta escritura también es clara que aunque no se enseñan las costumbres de Moisés, sí se enseñan a guardar los 4 puntos que se establecieron en Actos capítulo 15. Y es que los cristianos gentiles de aquel entonces, en sus tiempos, cuando hacían prácticas paganas en esas religiones, se solía hacer sacrificios de sangre, se estrangulaban animales y se le presentaban a los ídolos y muchas veces se continuaba con fornicación. Entonces, como todas las ceremonias de la ley de Moisés habían sido declaradas como no válidas, estos 4 puntos fueron declarados como válidos, porque si no, algunos pensarían que también la restricción de estos habían sido abolidos de la misma manera que habían sido abolidos los rituales temporales. Esto es claro, las costumbres de la ley de Moisés habían sido disueltas o abolidas, pero la ley civil que define lo que es pecado, eso no era lo que estaban tratando de determinar si aplicaba o no aplicaba en Actos 15. Muchas de las leyes civiles que regulaban las ofrendas, que muchos lo conocen como el diezmo, también las leyes de las carnes puras e impuras, de las festividades anuales y más, están en fuerza y continúan aplicando a la iglesia de hoy. Y es que estas leyes no eran parte de la ley ceremonial de Moisés, que están mencionadas en Hebreos 9:10 o abolidas en Actos capítulo 15. Estos principios estaban en la ley de Moisés y eran separados y no eran parte de la ley que fue adicionada y que ya no está en fuerza. Ahora, es cierto que la ley civil de Moisés demandaba la muerte de aquel que rompiera el día de descanso o de esa manera cualquier otro de los 10 mandamientos. Es importante notar que Jesucristo cambió la aplicación de la ley civil que se le fueron dadas a la Israel antigua y Él los magnificó estas leyes y las levantó de un plano nacional que habían sido dado a una nación carnal para que se administraran de una manera estricta de acuerdo a la letra y las levantó a un plano espiritual para toda la sociedad humana. En 6 ocasiones él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, seguido por, pero os digo yo. Y de esta manera él amplifica el principio espiritual. Entiendan, Jesucristo restauró estas leyes espirituales de una manera como eran desde un principio. Pero Israel era una nación carnal y sin la promesa del Espíritu Santo. Es más, si vamos a Deuteronomio capítulo 5, verso 29, nos damos de cuenta de que el Señor mismo hace un comentario donde Él pregunta, bueno, ¿y quién va a tener el corazón para guardar estos mandamientos? Y en comparado a lo que tenemos hoy en día, podemos decir que lo que el Señor les pidió en aquel entonces era poquito. Y si vamos a Romanos 8:7, nos damos de cuenta que bíblicamente la carne está en amistad contra Dios. Y como estos no se pueden sujetar a la ley de Dios, entonces Israel, la nación, ellos necesitaban castigos para aquellos que iban a romper la ley y así guardar la seguridad y la paz en esa nación. Si ustedes analizan, se van a dar cuenta que tienen mucho sentido. Primero, en Isaías 42, verso 21, el Señor siempre ha querido engrandecer y magnificar la ley que le dio a los israelitas. O sea, subirlas a un plano espiritual. Y en Jeremías 31:33, Él habla de un pacto donde va a poner las leyes en la mente y en el corazón de las personas y que ellos se convertirían en su pueblo. En la mente para que éstos conozcan las leyes y en el corazón para que las hagan de corazón.
En Hechos 2:38 sabemos que los cristianos pueden recibir el Espíritu Santo. Y ahora volteamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. El que anda en el Espíritu anda en las leyes del Señor y por lo tanto no las quebrantará y de esta manera no obedecerán los deseos de la carne. Bueno, eso es ese pacto. Pero muchos hablan de que la fe es lo que salva, independiente de obedecer mandamientos. Y eso es correcto. ¿Qué tienen que ver los mandamientos con salvación? Y para ser más claro, los mandamientos en el plano espiritual, que son mucho más elevados que el plano carnal. Comenzando con Hebreos capítulo 11, verso 1, sabemos que la fe es la certeza de lo que no se tiene. En este caso, nuestra salvación. Ahora, el verso 6 nos aclara que sin fe no podemos agradar a Dios. Y Romanos 5:1 nos dice que nosotros somos justificados por fe. Es más, Gálatas 3:11 nos dice que la ley no puede justificar a nadie, porque el justo vive solo por fe. Pero Santiago, capítulo 2, verso 17, es bien claro y cuidadoso en decirnos que la fe tiene que tener obras. Y es que Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, nos deja claro que la fe tiene que ser aprobada. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, Gálatas 5:6 nos dice que en Cristo solo vale la fe que obra por amor. Y no es un amor indefinido de sentimiento donde nosotros le demostramos al Señor amor de nuestra manera. Para nada, el Señor ya definió cómo quiere que lo amemos. Primera de Juan, capítulo 5. El amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y como sabemos, Salmos 111, versos 7 y 8, sus mandamientos son fieles, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Este video es bien largo y antes de que terminemos, miremos un lugar que crea mucha confusión, que es Juan capítulo 1, verso 17. Como hemos visto en el video, la ley fue dada por Moisés y no tenía promesas de salvación. En el otro lado, la gracia vino por Jesucristo. Y con esta la verdad de sus leyes. Solo por fe tenemos derecho a remisión y salvación. Pero no podemos olvidar la ley, ya que a través de la práctica de esta podemos probar o validar nuestra fe. Debido a esto, todos los cristianos verdaderos, incluyendo los primeros cristianos, ellos guardaban los 10 mandamientos, incluyendo el día de descanso, las fiestas del Señor, se abstenían de comidas impuras y animales estrangulados. Pero ya bien sea falsos cristianos o personas que vivían en aquella cultura y que les parecía esto un poco extraño, y juzgaban a los cristianos. Por eso en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, Pablo llega y dice que nadie os juzgue en comidas o en bebidas o cuanto a las fiestas, la luna nueva o el día de reposo, pero el cuerpo de Cristo. Noten que no leí el cuerpo es de Cristo, pero el cuerpo de Cristo, porque es lo que está en las escrituras originales. Entonces, como gran ironía, la gran mayoría de la cristianidad que está engañada y desconoce las leyes del Señor, utiliza esta misma escritura para tratar de probar que un cristiano no debe guardar los días de reposo. Pero es lo contrario. Si algo lo que esta escritura está diciendo es que nadie afuera del cuerpo de Cristo puede juzgar a los cristianos verdaderos concernientes a estas prácticas. Hay 3 frases en el Nuevo Testamento donde se utiliza la misma frase. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16 es una de ellas. La otra está en capítulo 12, verso 27 del mismo libro. Y Romanos 7, verso 4. He tomado todas estas frases y las he comparado con Colosenses capítulo 2, verso 17, una al lado de la otra como lo ven en pantalla. Como pueden ver, los traductores fueron muy consistentes en los 3 primeros, pero en la cuarta, en este caso es Primera de Colosenses verso 2, 17, los traductores decidieron añadir una palabra.
Entonces, los cristianos solo están sujetos a ser juzgados por el cuerpo de Cristo en cuestiones de guardar las fiestas del Señor, los días de descanso y las nuevas lunas. También omití el comentario que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero como los que se rehúsan a guardar las fiestas del Señor y los días de descanso no tienen entendimiento, cubriré con gran brevedad a qué se refiere este comentario. Las fiestas del Señor describen el plan de salvación del Señor. La fiesta de la Pascua representa la muerte de Jesucristo y la remisión de pecados pasados. La fiesta de panes sin levadura representa remover el pecado en nuestras vidas y seguir los mandamientos del Señor después de haber sido perdonados de pecados pasados. Y la gravilla representa a Jesucristo resucitado, ascendiendo y siendo aceptado al Padre como el primer humano que ha sido nacido de Dios. Pentecostés representa la primera cosecha espiritual del Señor, que es la iglesia. Ese es el mismo día que el Espíritu Santo comenzó a entrar en cuerpos humanos. Y los panes que se levantan representan a los cristianos cuando son levantados para encontrar a Jesucristo en el aire. Estas son las fiestas de la primavera, ahora las fiestas de la caída. La fiesta de trompetas y el día de aflicción. La trompeta es un símbolo de guerra cuando Cristo regresa. Y en ese día de aflicción, el cabrio que es llevado por un hombre fuerte al desierto, o sea, el Azazel, esto representa cuando un ángel fuerte encadena y lleva al demonio al abismo. Las fiestas de tabernáculo representan el periodo de 1000 años. En estos 1000 años hay una gran cosecha o recolecta de almas. Esta última fiesta representa el plan completo de salvación del Señor y el juicio. Y por supuesto que todos los verdaderos cristianos a través de la historia han guardado estas fiestas, incluyendo los apóstoles. Y eso no es difícil de probar en el Nuevo Testamento, pero no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es hacerte caer en cuenta que el verso 16 no es una prohibición, pero es una afirmación que los cristianos deben guardar estas fiestas. Ahora que estamos hablando de Colosenses capítulo 2, vamos al verso 14, el cual muchas personas afirman que ese significa que los mandamientos fueron clavados a la cruz. Leamos versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos, que la expresión griega kereografos toes dogmatis, y que esta correctamente traducida al español significa la penalidad que el transgresor debe de pagar. Muchos ignorantemente asumen que lo que dice ahí son las leyes que se deberían cumplir y que eso fue lo que se clavó en la cruz, pero eso no lo es. En aquel entonces se listaban los crímenes que la persona había cometido y por los cuales ellos debían, servir la condena de muerte. Y si miramos Apocalipsis 22:14, nos damos de cuenta que los que guardan los mandamientos son los que tienen derecho al árbol de la vida y a entrar en la ciudad de Dios. Por lo tanto, el acta de decretos no pueden ser los mandamientos del Señor. Bueno, ya que aclaramos eso, también aclaremos el pacto de circuncisión que el Señor hizo con Abraham en capítulo 17 de Génesis. Como sabemos, esa era una circuncisión física y el propósito era una señal para el pacto que hizo el Señor con Abraham. Y este era un pacto perpetuo y la condición era que sirviera como señal. Pero como Romanos capítulo 2 verso 29 nos informa que la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón en espíritu, entonces bajo el nuevo pacto la señal que nos identifica como hijos de Dios es el espíritu dentro de nosotros. Una circuncisión física no tiene capacidad de identificar a una persona como o que le pertenece al Señor. Por lo tanto, el requerimiento de guardar por siempre ese estatuto no tiene más validez. Y es que en el Nuevo Testamento la Escritura nos deja bien claro que la circuncisión física ya no es requerida. Miremos Colosenses 2, versos 11 al 12. O también pueden leer Gálatas capítulo 5, verso 6.
Y como vemos que en Nehemías capítulo 9, verso 13 nos dice que Dios nos dio estatutos y mandamientos buenos, no es ningún pecado hacer esta práctica física. Es más, en Actos capítulo 16, verso 3, Pablo mismo ejecuta la circuncisión de Timoteo. Pero ellos no hicieron esto para cumplir requerimientos espirituales, sino para poder vivir en armonía con judíos que no eran convertidos. Y bueno, es que ningún cristiano requiere utilizar señales externas como lo indicaba la ley. Y por eso también ningún miembro de la iglesia utiliza tzitzis. Pero esta misma lógica no aplica a guardar el día de descanso o las fiestas del Señor, y ya sabemos que estos son sombras de cosas por venir. Así que no es extraño que en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 al 8, Pablo da instrucciones de cómo guardar la fiesta de los panes sin levadura. Y si estudiáramos todo el contexto de Actos, en el capítulo 18 en particular, en verso 21, la fiesta a la cual se está refiriendo es la fiesta de tabernáculos. En Actos capítulo 26, verso 16, el afán que Pablo tiene es porque él quiere guardar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Muchos argumentan que por cultura y costumbre era que Pablo guardaba estas fiestas y que también predicaba los días de descanso. Lo que ellos no entienden es que él estaba inspirado por el amor de Dios bajo el Espíritu Santo y por lo tanto, por ese amor, él guardaba las fiestas del Señor y los días de descanso, de acuerdo al mandamiento. Por eso es que no hay ninguna escritura en el Nuevo Testamento que anula las fiestas del Señor o guardar el día de descanso. Pero sí hay las que anulan la circuncisión o las tradiciones de Moisés. Y bajo el falso argumento que Jesucristo resucitó un domingo, muchos afirman que el día de descanso semanal y la Pascua deben celebrarse un domingo. Pero con muy pocas escrituras es muy fácil probar que Jesucristo resucitó un sábado, que es el séptimo día y que es su día de descanso. Utilizaré el calendario gregoriano. Entiendan que Dios le ordenó al pueblo que guardaran la Pascua el 14 del mes Nisan. En la noche, después de que el sol baja, es que se cena la Pascua. Y el día 15 de este mismo mes es el primer día de los panes sin levadura. 7 días más tarde es el último día de los panes sin levadura. En estos 2 días no se trabaja. Entiendan que el día 14 de Nisan, o sea, la Pascua, puede caer cualquier día de marzo o abril del calendario gregoriano. Jesús cenó la Pascua con sus discípulos y en el día fue sacrificado. Y en ese año que él fue sacrificado, la Pascua sucedió un miércoles. Pero no me crean a mí, agarren sus Biblias y chequean estos versos. Sabemos que Jesucristo estaría sepultado por 72 horas y esto es consistente con los 3 días y 3 noches que él estaría en el corazón de la tierra. Con el entendimiento de que un día tiene 12 horas, sabemos que él fue crucificado a la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana. A eso de las 12 del día todavía continuaba vivo. Pero como el día siguiente es el día de los panes sin levaduras, en ese día no se trabaja. Así que se requería que todos los condenados fueran muertos y sepultados antes de la caída del sol, que es cuando el siguiente día comienza. Les partían las piernas a los condenados vivos para acelerar su muerte. Pero cuando llegaron a Jesucristo, él ya estaba muerto. Los expertos dicen que él murió como alrededor de las 3 de la tarde. Entonces contemos, la primera noche y el primer día en el sepulcro era una festividad anual en la cual no se trabajaba. Después de este día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacob compraron las aromáticas para ungirle. Este es el segundo día y es obvio que estas mujeres no compraron los materiales requeridos en la noche del segundo día, lo hicieron fue en el día. Este proceso de ir al mercado, comprar las especias, cargarlas, prepararlas, les tomó a ellas todo el día. Y como el día siguiente, que es el tercer día, era un día de descanso semanal, ellas descansaron de acuerdo al mandamiento. No es difícil calcular que Jesucristo cumplió las 72 horas en el sepulcro dentro de las 3 de la tarde y la caída del tercer día. Por lo tanto, Jesucristo resucitó en su día, que es el día de descanso. Es cierto que en la madrugada del domingo las mujeres llegaron al sepulcro. El sepulcro estaba vacío, pero esto no significa que Jesucristo resucitó un domingo. La Iglesia de Dios reconoce a Policarpo de Esmirna como uno de los primeros padres de la Iglesia. Menciono esta figura porque inclusive desde aquel entonces ya la Iglesia de Roma quería cambiar la fecha en la que se guarda la Pascua y eso creó gran contienda. Pero la gran mayoría de iglesias cristianas, lideradas por la Iglesia Universal, no les importa mucho los argumentos de ese líder de la iglesia porque a ellos no les interesa guardar las fiestas del Señor.
Entonces, aunque los cristianos verdaderos no tienen señales físicas externas, tienen prácticas que los hacen identificar muy fácilmente fuera de todas las otras versiones de cristianidad. Por eso, en los tiempos que la Iglesia Universal obliga a la población general a través de gobiernos a guardar sus falsas leyes y sus falsos mandamientos, los verdaderos cristianos son muy fáciles de identificar y perseguir. Y es que a través de la historia, los cristianos verdaderos han sido confundidos con los judíos. Y esto no es por su apariencia externa, pero por sus prácticas. Por eso, en los primeros 4 siglos, el cristianismo moderno no se consigue. Pero en un proceso de varias generaciones, la iglesia verdadera fue reducida a pequeños grupos. Y de esta manera, la falsa cristianidad siempre ha ignorado las leyes del Señor. Aunque el video es muy largo, me gustaría hacer un punto final. El punto es breve, por favor ponle atención. La fe es un estado de mente donde creemos que Dios existe y lo que Él dice, y no es un sentimiento, aunque sí puede estar acompañado de un sentimiento. Y miramos a Efesios 2:8 y Gálatas 5:22. Nos informa que la fe de salvación no es una cualidad natural del hombre, pero es una obra que Dios hace en la persona. Y es que no es solo creer en Dios, pero también creer en lo que Él dice. Muchos dicen tener fe, pero no es una fe de Dios, porque ellos dicen ser salvos sin tener que obedecer la ley de Dios. Es cierto que un cristiano es justificado, o sea, perdonado por medio de la fe, pero eso no le da derecho a continuar rompiendo la ley. El error en que Adán y Eva cayeron, ellos creían en Dios, pero no creían en lo que Él decía. Recordemos, el cumplir la ley exige el poder del amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Es muy cierto que Dios no es ley, Él es amor, pero la ley define el carácter del Señor. Y Él es un ser espiritual, quien guardó el día de descanso en su estado espiritual. Por lo tanto, si un cristiano camina en el Espíritu, él seguirá todos los ejemplos espirituales que el Señor ha dado concerniente a su ley. Jesucristo mismo nos ordenó que guardáramos la Pascua, pero la gran mayoría de cristianos desconocen este estatuto. Más, sin embargo, lo han reemplazado por una tradición falsa que ellos le llaman la Eucaristía. Todos los mandamientos se resumen en amor, y de este salen los 2 grandes mandamientos. El primero, amar al prójimo como a sí mismo. Eso significa buscar por el bienestar de los demás, con cuidado en particular con los hermanos de la verdadera fe. El otro mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Para cumplir no podemos olvidar los primeros 4 mandamientos y seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio.